son las 9 de la noche con 51 minutos, 25 grados Celsius y estamos en el mes que usted ya conoce. Hace mucho tiempo, ¿verdad?, que conmemoramos el mes de septiembre como el mes del testamento. Y lamentablemente se tiene que nombrar un mes para que la gente pues le haga la lucha de ir a definir cómo va a estar el futuro, porque tenemos que pensar que en algún momento todos nos vamos a morir. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero lo poco o mucho que hayamos generado en esta historia que se llama vida, es importante que lo dejemos organizado para que pues usted pueda irse de este mundo sin mayor problema y que las personas que se vayan a quedar tengan su herencia también sin mayor problema. Estamos hablando entonces del mes del testamento y para platicar más a profundidad está con nosotros el licenciado José Luis del Bosque, quien es notario número 104, ¿verdad? Y le damos la bienvenida, como siempre, ustedes de casa. Le agradecemos mucho que esté con nosotros y que nos venga a platicar algo que es sumamente fundamental en la vida del ser humano. Nos vamos a morir y necesitamos organizarnos. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias, Lucero. Buenas noches. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Ya son 8 años que estamos aquí acompañándolos. Agradezco al contador Francisco Juaristi por la invitación y el esfuerzo que él realiza y todos ustedes para apoyar a toda su teleaudiencia con este mes del testamento, en el cual pues Tele Saltillo es un patrocinador bastante importante en la localidad con los apoyos que ustedes dan. Oiga, a mí me sigue sorprendiendo que cada año que usted está aquí siempre hablamos lo mismo. Así es. Se regalan testamentos, pero la verdad es que la gente muy pocas veces decide culminar ese trámite. Así es, Lucero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros a lo mejor como sociedad entender? De que es necesario organizarnos, ¿o será que los mexicanos somos muy desorganizados? Pues la verdad es que otorgar un testamento es de los actos jurídicos o negocios jurídicos más solemnes y más importantes. El testamento requiere tiempo. Hay que invertirle 2 o 3 vueltas o visitas con el notario. Una, para que le explique a las personas, se les explique cuáles son, en qué consiste el testamento, cuáles son las disposiciones que pueden dejar en un testamento, las figuras jurídicas como la de heredero, legatario, albacea. O sea, la realidad es que es muy importante. No podemos llegar a una notaría y nada más decir, vengo a otorgar mi testamento, sin saber qué tanto podemos establecer en ese documento y qué también está prohibido establecer. Porque hay prohibiciones para que no permite la ley que se establezcan en un testamento. Ah, sí, ¿cómo? ¿Cuáles serían esas prohibiciones? Prohibiciones tenemos, no podemos establecer que el no contraer estado. Te dejo o te designo heredera con la condición de que no te cases. No se puede, o sea, no se puede, o sea, hay condiciones que no los permite la ley. Entonces, sí es importante dedicarle tiempo para explicar, para que después de esa explicación que se les da a las personas, pues se retiren a sus casas, piensen, analicen todo lo que se les explicó en el sentido de qué es lo que la ley les permite establecer en un testamento y después regresar y bueno, ya con la decisión libre, sin coacción, pues ya ellos puedan determinar qué es lo que desean que pase con su patrimonio para después de su muerte. Oye, ¿cuáles son los requisitos básicos para yo, persona, quiero hacer mi testamento? Usted decía, libre sin coacción, estar bien mentalmente. Claro. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, la capacidad que nos establece la ley para que una persona, la capacidad de ejercicio, para que una persona pueda otorgar testamento, nos dice que los menores de edad, mayores de 14 años, pueden otorgar testamento. Ay, entonces, un menor que ya haya cumplido los 14 puede ir tranquilamente ante un notario, otorgar testamento. Obviamente tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales,
tiene que ser libre esa decisión de otorgar el testamento. Hay muchos casos en los que van las personas y dicen, es que mis hijos quieren que ya haga el testamento. Es un testamento pues que se está otorgando en contra de la voluntad del testador o está siendo presionado o coaccionado para otorgarlo. Entonces ya está con un vicio en la voluntad y por lo tanto ese testamento puede ser impugnado de nulidad. Ay, caray, puede ser impugnado. Claro. ¿Y cómo para impugnar un testamento necesitan obviamente tener cierto tipo de pruebas? Claro, por supuesto. Eso obviamente es dentro de un procedimiento ante un juez civil y como bien dice Lucero, hay que tener las pruebas suficientes. ¿Cuáles pudieran ser esas pruebas? Testigos. O el dictamen médico. Es muy común que personas de avanzada edad tengan algunas lagunas mentales o ya tengan problemas para razonar. Entonces, si se demuestra con algún dictamen médico que esa persona pues ya estaba con algún problema de Alzheimer o alguna otra enfermedad mental, pues se puede anular ese testamento. En el mes de septiembre se acostumbra por parte de los notarios, ¿verdad?, a ofrecer descuentos, sí, ¿verdad?, precisamente para incentivar a la gente. Pero no es en todos los testamentos, específicamente es en el más sencillo. Es en el más sencillo. La semana pasada, el jueves específicamente, hubo la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del Estado y el Colegio de Notarios de Coahuila, en donde se fija un precio accesible para las personas. En este año son 1,500 pesos y es para aquellas personas que tengan uno, máximo 2 propiedades y que no se establezcan muchos, no sea un testamento muy complicado, un testamento genérico, designo a mis hijos por partes iguales, herederos o legatarios de tal propiedad. Porque realmente entonces no se ha incrementado, ¿verdad? Porque no, en los últimos años ha estado por ese precio. Por esos precios, así es. Un testamento normal pues, varía de 4,500 en adelante. Entonces la verdad es que es una buena oportunidad para que las personas aprovechen, acudan ante el notario de su confianza y realicen este negocio jurídico, que es muy importante. ¿Es un procedimiento muy común entre ustedes los notarios realizar los testamentos o a lo mejor hay otras cosas más comunes? ¿O cuántas personas acuden y cuántas de ellas terminan su procedimiento? Realmente no es... Cada año hay más cultura del otorgamiento de testamento, pero no es como uno quisiera. De los testamentos que aquí Tele Saltillo, el contador Francisco, firma el convenio con nosotros de 50 testamentos que él regala. Yo creo que si va un 20% son muchos, o un 25%. Hombre. Sí. No obstante que son regalados. Son regalados. Y Así aprovechando esto, quiero decirle que el notario nos va a regalar precisamente en el transcurso de este mes 50 testamentos para que usted, así como él lo señaló, los más sencillos, de aquellas personas realmente que pues no tienen mucho recurso como para decir, híjole, voy a desembolsar cantidades grandes porque tengo muchas propiedades, ¿verdad? Personas que realmente lo necesitan, así que le pedimos a usted que se comunique con nosotros, que nos deje su nombre completo, su número de teléfono y que nos diga que quiere participar por este testamento, ¿verdad? Al final del mes o en el transcurso de esta semana, de la semana siguiente, así conforme vayamos avanzando, le vamos a dar a conocer el nombre de las personas ganadoras para que usted también conozca pues a dónde se tiene que dirigir específicamente y que el notario pueda apoyarle. Es totalmente gratuito, así que pues no está de más que usted se anote y que aproveche, que pues no solamente que aproveche, sino que le quite preocupaciones a la familia, porque yo he conocido muchas familias, licenciado, que dicen, no hombre, mi familia es bien unida. No, eso no va a pasar, eso de los pleitos, no va a pasar. Cuando yo me muera, van a dividirse todas las cosas como yo les dije, y resulta que lamentablemente fallece y todos comienzan a pelearse, hasta los que no tienen injerencia. Hay un dicho que dice que habiendo bienes hay males.
Entonces, por eso es importante establecer o dejar bien establecida la voluntad de uno en el testamento para la forma de distribuir nuestro patrimonio el día que ya no estemos aquí en esta tierra. Sí, Entonces, efectivamente. es muy, muy importante, no es complicado, como le comentaba, es una visita, se les explica, una segunda visita. Ya la ley no requiere, como antes, la comparecencia de los testigos, que en ocasiones también era muy complicado, o sea, molestar a los amigos, a los Y vecinos que organizarlos para que acompañan y fueran. quitarles tiempo, entonces se complicaba. Ya la ley ya eliminó ese requisito, en algunos casos, si es necesario, testamentos que otorgan personas que son sordos o que son ciegos o que no saben leer o escribir, pues sí se exige que vayan acompañados de 3 testigos. Oiga, usted en su experiencia, ya que hablábamos de la coacción, ¿detecta cuando una persona va Claro. obligada? Sí. Sí, en conductas. Se les empieza a hacer preguntas con relación a los hijos, a la esposa, y cómo están, cómo le va, oiga, qué dicen sus hijos, por qué va a hacer esto. Entonces, las personas pues son transparentes, Sí. la mayoría de la gente, y dicen, no, pues es que mis hijos ya me presionaban para que viniera. Entonces, usted no está convencido. No lo estoy haciendo porque mis hijos me lo piden. Ay, qué Ahí triste. uno tiene en ese momento que suspender todo el trámite y no concluirlo. Oiga, a final de cuentas, lo que usted tenga, gásteselo, váyase a pasear, disfrute, se va a ir a la tumba sin nada. Sin nada. Oiga, ¿para qué le deja de repente a personas ingratas? No. Bueno, la ley también establece la capacidad e incapacidad para heredar. Personas que realizan actos en contra del autor de la sucesión, denuncias o atentados contra la vida del autor de la sucesión, de la esposa, de los hijos, esas personas pierden el derecho para heredar por ingratitud. Por ingratitud. Así es. Entonces, sí es todo un tema muy interesante el derecho sucesorio. Tenemos varios tipos de testamentos, el público abierto, el público cerrado. Ese testamento es muy interesante y en el público abierto la ley nos dice que el testador dicta de manera clara y terminante su voluntad al notario. Entonces, para dictarlo tengo que hablar. Sí. Los mudos no pueden otorgar un testamento público abierto, pero la ley les permite otorgar su testamento a través del testamento público cerrado. Ese se escribe de puño y letra o a máquina por el mismo testador o por una persona a su ruego. Y ahí sí el testador tiene que guardar esos documentos o esas hojas que él llenó de puño y letra o a máquina en un sobre, comparece acompañado de 3 testigos al notario y le dice, en este sobre está, o en este folder está mi testamento, vienen tantas fojas escritas por ambos o por un solo lado, vengo a presentarlo. Si el testador permite que el notario lo lea, el notario lo revisa para ver si reúne todos los requisitos. Si está bien, pues que se continúa con el trámite. Si ve algunas o le hace algunas observaciones, pues el testador corrige y se continúa con el trámite. Por eso es importante la asesoría previa con el notario o con un abogado que sepa de sucesiones para que ellos al momento de comparecer a otorgar su testamento público abierto o público cerrado no tengan ningún problema. Hay otro testamento muy interesante, el privado, que ese es para casos urgentes o accidentes. Pero bueno, aquí en el mes del testamento, pues se supone que estamos con tiempo para poder acudir y otorgar nuestro testamento. Con vida, que es lo principal, ¿verdad? Y yo ya quiero hacerle una última pregunta, pero ¿habrá en casa a lo mejor alguna persona que dice, pues es que yo ya tengo mi testamento, yo ya anoté en un cuaderno de mi casa, ya escribía que le voy a dejar a fulano, sultano, perengano, pues poco, mucho que tengo? ¿Eso es válido o no es válido? No es válido. La ley señala claramente que las memorias en documentos que no o disposiciones que no cumplan con las formalidades que establece la ley
no es considerado un testamento. Ay, caray. Tiene necesariamente que ir ante un notario o el testamento privado, que ese también requiere ciertas formalidades. No, pues la verdad que qué información tan interesante. Nos ha, yo creo que ha abierto mucho el panorama. Gracias. Y le invitamos entonces al público a que se comunique. Les repito, 844-110-10. Usted nos deja su nombre completo, nos deja su número de teléfono y nos dice que quiere participar por uno de estos 50 testamentos que a lo largo de este mes se van a estar regalando. Por favor, aprovéchelos. No hay de otra. En algún momento nos vamos a morir y el asunto es que sepamos que todo lo que nosotros hemos hecho en esta vida, poco o mucho, se quede en las manos de nuestros seres queridos, de los que realmente nosotros deseamos que se quede. Así que agradecemos al licenciado José Luis del Bosque, notario número 104. Nada más ya para finalizar, díganos en dónde se ubica para que la gente lo busque. Claro, Lucero, gracias. Estamos aquí en Boulevard Corporativo 135, quinto piso, el edificio Eden 3, en Parque Centro. Ah, muy bien. Ahí estamos a sus órdenes, aquí muy cerquitas. Le agradecemos mucho. Al contrario, gracias a usted. Excelente noche. Muy amable. Son las 10 de la noche con 7 minutos, 25 grados Celsius. Nos vamos a la pausa. Le recordamos, comuníquese con nosotros. Estamos en vivo y a su disposición en Telezócalo Nocturno.